A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿cuáles son las exportaciones de México en los últimos 60 años? Te respondo. Pues mira, vamos a ver aquí un video de la vida en gráficas para que nos muestre cómo ha evolucionado las exportaciones de México en los últimos 60 años. Casi 60 años. Bueno, aquí estas gráficas empiezan en 1963. Aquí se puede ver que prácticamente todas las exportaciones mexicanas eran producto del campo. Algunos casos, como el de los combustibles, eran industriales. La industria había empezado en 1950, pero el asunto está que siempre se basaron en la sustitución de importaciones. O sea, se trataba más que nada de, pues, sustituir lo que se importaba hasta ese momento. Entonces, muy poco de la industria estaba orientada hacia la exportación. Además de que la industria era muy especial. Por ejemplo, las fábricas, pues les daban permiso para que se fueran a su tierra a sembrar su pedacito para que pudieran tener para comer. O sea, simplemente la usanza de la época. Aquí aparecían algunos productos industriales como las cuerdas, que pues en realidad de industriales no tienen mucho, pero bueno, algo hay. Y bueno, los combustibles. Y aquí aparece el petróleo. El petróleo fue muy poco importante antes de 1975, pero eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los destinos principales, pues siempre ha sido Estados Unidos por mucho el principal destino de todas las exportaciones mexicanas. Lo que sí ha cambiado son los siguientes. Ahorita, por ejemplo, Canadá es el más importante después de Estados Unidos y en aquel entonces pues eran algunos otros. Además de los productos del campo, bueno, también se podrían decir del campo son los mineros, como la plata y el cobre, el oro. Entonces, pues había algunos otros productos de ese tipo. El azufre, por ejemplo. Pero aquí podemos ver que difícilmente superaban los 2.000 millones de dólares al año. Y bueno, una tradición industrial muy antigua en México es la del azúcar, que también pues era parte de las exportaciones de México. Y así llegamos a la década de los 70 con exportaciones únicamente del sector primario y dando fin a la época del desarrollo estabilizador. Y luego empieza el sexenio de Luis Echeverría, que va a traer muchos cambios. En este sexenio ya se vieron algunos productos industriales. Por ejemplo, bueno, el azúcar, como siempre, partes de autos, partes de equipos de telecomunicaciones, pero todavía era poco importante. Ahí apareció el petróleo. Al terminar el sexenio de Luis Echeverría hubo una devaluación. Era algo que ya tenía 3 sexenios que no ocurría. En esa ocasión pasó de 12.50 a 25, 20 pesos, 20, 25 pesos quedó. Y pues fue algo, pues que para mí fue algo nuevo. Algo que no conocía yo. Y había quienes decían que se iba a favorecer las exportaciones. Luego sigue el segundo sexenio de la docena trágica con el de López Portillo. Ahí empezaron a cobrar importancia algunos productos industriales. Pero pues López Portillo nos recomendaba aprender a administrar la abundancia. Porque él decía que toda la vida habíamos sido pobres. Y que ahora pues con el petróleo ya íbamos a tener dinero. Y que debíamos de aprender a administrar la abundancia. El asunto es que a él se le ocurrió que había que sembrar el petróleo, o sea, invertir las ganancias del petróleo en el campo para hacerlo producir más. Y eso fue un desastre, pero eso lo voy a dejar para otro video. En ese sexenio México prácticamente se petrolizó. Casi todas las exportaciones terminaban siendo de petróleo, de crudo, con muy poco valor agregado, más bien con nada de valor agregado. Y en el 82, el último año del sexenio de López Portillo, el desastre. El precio del petróleo empezó a caer. No había caído mucho, pero en ese año cayó poco, pero sí bajó. Y también, para no variar, López Portillo pues tuvo su devaluación. Y esa devaluación ya no fue como la de 6 años antes, que pasó de 12.50 a 25. Ahí fue subiendo poco a poco y constantemente. Y además fue una devaluación que nos acompañó todo el sexenio siguiente. Pero la devaluación tuvo su causa precisamente en la caída de los precios del petróleo. De $34 el barril pasó a cantidades nunca antes imaginadas y estableció una tendencia que no lo iba a abandonar en el
próximo sexenio. O sea, durante todo el próximo sexenio, de hecho, los próximos tres sexenios ya no volvió a subir el petróleo y bajó de $34 en 1982 hasta menos de $9. Aquí podemos ver que el petróleo, siendo el principal producto de exportación, pues también era en un país donde los productos del campo seguían siendo las principales exportaciones. En el sexenio de Miguel de la Madrid, si bien el petróleo cayó, pero cayó mucho el precio, pues prácticamente nos convertimos en un país mixto, o sea, vendíamos tanto productos del campo como productos industriales, pocos todavía. Y así llega el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde agarramos el toro por los cuernos y nos reconvertimos en un país exportador de manufacturas. Se le quitó importancia a la exportación de petróleo, o sea que cada vez influyera menos en lo que es la balanza comercial y bueno, se firmó el Tratado de Libre Comercio de 1994, con lo cual aumentó muchísimo la producción industrial en México. En este sexenio prácticamente desaparecieron los productos del campo entre los principales artículos de exportación, pero no es que hayan desaparecido, es que simplemente al ya tener como 50,000 millones de dólares al año de exportaciones, pues ya los productos del campo no pintan. En el 96 los autos superaron al petróleo como el primer producto de exportación mexicano, el que más dinero generó. O sea que ya se puede decir que ya teníamos una industria más o menos fuerte como para ocupar el primer lugar en exportaciones. Y en el 94, pues otra vez, otra devaluación. Ahí pasó de 3,000 pesos a 6,000, 7,000 pesos el dólar. Y pues simplemente provocó eso, lo que se llamó el efecto tequila, que afectó a toda Latinoamérica. Y pues afortunadamente pues ya éramos socios de Estados Unidos, el cual nos prestó 50,000 millones de dólares prácticamente de inmediato. Digo, no sé si sería bueno, pero el asunto está que eso fue lo que pasó. Y pues pudimos salir rápidamente de eso, aunque sí afectó muchísimo a mucha gente. En el 2003 el petróleo recuperó el primer lugar por poco tiempo porque duró realmente poco tiempo estando el precio tan alto, o sea, más de $100 por barril. Ya para entonces teníamos varios años siendo un país netamente exportador de manufacturas. Ahí durante el sexenio de Fox, este usó el dinero del petróleo para comprar la buena voluntad de los gobernadores. Les asignó muchísimo dinero para que se lo gastaran ellos. Y pues parece ser que esa fue la forma como se administró el dinero del petróleo. Algo parecido a lo que hizo Chávez en Venezuela, ¿no? Nada más que él se lo dio a los gobiernos de otros países. En el 2008 las televisiones y los autos competían por el segundo lugar después del petróleo. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos. Después de la crisis del 82, o sea, por la caída de los precios del petróleo, en lo cual México se tuvo que reconvertir, o sea, se tuvo que convertir de una economía que exportaba solo productos del campo a una economía que exportaba manufacturas y el petróleo pasó de ser como el 80% de las exportaciones a ser menos del 10% de las exportaciones. Y pues obviamente cuando volvió a caer en 2013, pues exactamente, pues simplemente México ya estaba mejor capacitado para hacerle frente a eso que Venezuela. Por ejemplo, Venezuela definitivamente cuando se cayó el precio del petróleo de nuevo, pues de nuevo Venezuela entró en una crisis. En aquel momento fue la del Caracazo y ahora pues fueron las famosas guarimbas contra Maduro y todas esas cosas. La gran emigración de venezolanos. Y en el 2015 los autos volvieron a tomar el primer lugar
por encima del petróleo, quien ya había bajado su precio. Para el 2016 el petróleo ya estaba en cuarto lugar, había sido superado por la industria de automóviles, de partes de automóviles y de camionetas y furgonetas. O sea que la misma industria automotriz en tres rubros diferentes había superado el petróleo. Y pues la gráfica termina en 2017. Ya no alcanzamos a ver qué es lo que pasó cuando Peña Nieto declaró la muerte de la gallina de los huevos de oro, o sea, el fin del petróleo. Y tampoco sabemos cuál ha sido el resultado de la 4T. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas. Es gratis y además es libre de impuestos.